Manifiesto Ciudadano es parte de la Comisión de Acompañamiento a la Junta Central Electoral. Recuerden, aquella comisión que se constituyó en el diálogo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como parte del Consejo Económico y Social. Vamos a hablar a propósito del Manifiesto Ciudadano con Jamil Chaín. Él es el coordinador del Manifiesto Ciudadano por la transparencia del proceso electoral. Buenos días, Jamil. Buenos días. Un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Quizás podemos comenzar explicando qué es el Manifiesto Ciudadano, por favor. Sí, claro. El Manifiesto Ciudadano es una iniciativa que surge a partir de la primera crisis electoral que se creó con relación a las primarias de los partidos administradas por la Junta Central Electoral. La Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, de la que formamos parte y somos coordinador por el Centro Juan 23, hizo un levantamiento con las instituciones que forman el propio Foro Ciudadano. Alrededor de 50, 60 organizaciones se consultaron en ese momento, todas dijeron que tenían altos niveles de incertidumbre. La consulta se amplió, se escribió un manifiesto, fue consensuado y luego se adhirieron unas 120, 130 organizaciones a ese manifiesto. Y el propósito fundamental es garantizar el proceso electoral. O sea, el Manifiesto Ciudadano está orientado a preservar las garantías procesales del proceso electoral. Precisamente entremos ahí entonces al proceso electoral, luces y sombras de la organización de las elecciones y sobre todo los cuestionamientos e incertidumbre en torno, por ejemplo, al voto en el exterior o el problema de los funcionarios que van a participar y hacer esas elecciones en medio de un coronavirus que lo dificulta todo, por favor. Bueno, prácticamente me estás dejando la cancha abierta para que yo haga un resumen. La pregunta es muy amplia. Sí. Ciertamente hay una cantidad de situaciones, producto fundamentalmente en este contexto, porque no vamos a hablar de la historia del pasado proceso, sino en este contexto de las elecciones a desarrollarse el día 5 de julio, hay una serie de condicionamientos producto de la pandemia COVID-19 que no es propia de la República Dominicana, sino de todo el mundo y de todo sabido. En ese mismo orden de ideas, esa situación plantea una serie de retos. Y nos queremos en este momento, concentrar en lo que se plantea como el reto fundamental para la Junta Central Electoral en este momento, y es la habilitación, la proclama, la puesta en marcha de las elecciones del exterior. Elecciones de República Dominicana en el exterior, que como todos sabemos, representa prácticamente un 8% del padrón, un 7 punto y pico del padrón, y he dicho siempre, al margen de eso, y de que es un derecho constitucional que tienen todos los dominicanos, incluso los de la diáspora, estos representan un 15% del Producto Interno Bruto en sus aportes económicos al PIB. Entonces, no hay forma de tú justificar por el hecho pandémico que ese conglomerado, esas circunscripciones, esos dominicanos del exterior no puedan formar parte del proceso electoral porque hay pandemia, donde tenemos pandemia en todo el mundo y en la República Dominicana se van a organizar. Lo que sí habría que destacar es que esta situación de pandemia en todo el mundo ha obligado a que se refuercen todos los esfuerzos, todas las iniciativas, sea, proactivo, en este caso, el órgano electoral, y que no quede duda alguna de que se agotaron todos los pasos. Lo dejo... en esa misma línea. Entonces, el vínculo de ustedes con la Junta Central Electoral, ¿qué piensan ustedes que se debe hacer con el desafío de que hay países que dicen, bueno, estamos de acuerdo que se haga, respetando, pero hay que esperar el momentum cercano a la fecha? Y además, tóqueme ahí, por favor, si es posible, el desafío de los funcionarios. No es lo mismo en una época normal yo pasarme 12 horas metido en un aula de un liceo ayudando a la Junta que hacerlo
ahora. ¿Qué ustedes han conversado entre ustedes y sobre todo con la Junta? ¿Cómo va ese proceso? Mira, cómo va el proceso es precisamente lo que nosotros queremos que todo el mundo conozca. Y para que todo el mundo conozca cómo va ese proceso, hace falta que detallemos cuáles son los puntos de exigencia de Manifiesto Ciudadano en este momento. Nosotros exigimos, aparte de la inmediata proclama electoral para las elecciones del exterior, exigimos la juramentación de las OPRE, que son las que van a, digamos, dar inicio. Y cuando digo dar inicio, quiero hacer digamos, un paréntesis aquí, porque no sería justo decir que no se han iniciado los trabajos. La Junta Central Electoral, previo a que se consignara esta situación, ya había iniciado los trabajos con las OCRES en las diferentes demarcaciones del exterior. Esas, digamos, tareas fueron detenidas una vez se hizo crítico el escenario con relación al COVID. Ahora bien, me detengo en esos puntos porque son los que forman, digamos, el punto de partida para la pregunta que me has hecho. Nosotros exigimos también una, digamos, fase de información oficial semanal de parte de la Junta, donde vaya expresando cuáles son todos los avances que se han tenido, y esos avances tienen que darse en función de que presente un cronograma de trabajo. Tú tienes que tener un cronograma de trabajo propio y que sea público, de manera que las informaciones que tú des en digamos, presentaciones semanales se comparen con el cronograma de trabajo y se pueda conocer cuál es el nivel de avance o atraso que se tiene en ese sentido. Entonces, sin que se haya presentado aún el cronograma, podemos decir que ha habido avances. Como te dije en principio, la Junta había comenzado a trabajar. Ahora bien, lo fundamental en este momento para que esos avances puedan darse, y como tú bien dijiste, los estados receptores puedan dar el paso de decir que sí, es la presentación de un protocolo sanitario. Eso es fundamental tanto allá como aquí, tanto en el exterior como en la República Dominicana, porque la presentación de un protocolo sanitario, y ahí vuelvo y me detengo, que tiene que ser avalado por los organismos internacionales, tiene que ser, digamos, sugerido. Ese protocolo sanitario tiene que ser sugerido por organismos sanitarios internacionales como OMS y OPS. En el caso nuestro también hemos pedido asesoría a AIFES y a UNIORES como órganos que tienen experiencia en la realización de elecciones. Ahora, esas recomendaciones que den esos organismos tienen que ser implementadas, y la implementación de esos protocolos tiene que ser del seguimiento de la Junta Central Electoral, y la Junta Central Electoral no tiene expertos propios en materia sanitaria, porque en el pasado no lo necesitaba, hoy sí. Entonces nosotros sugerimos que la Junta tiene que hacerse de un departamento técnico especializado de médicos, epidemiólogos y especialistas en esta materia, que puedan primero interpretar correctamente el protocolo que le manden los organismos internacionales, número uno. Y segundo, que puedan hacer una correcta implementación. Y tercero, que le den un seguimiento a el protocolo y a la implementación de estas medidas. Eso se va a traducir en efectos multiplicadores para minimizar, digamos, la baja asistencia del elector, y con ello contribuir a que haya una menor abstención. Y en el caso específico de tu pregunta de los funcionarios, también le va a dar una cierta garantía y una inducción positiva a los funcionarios de mesa para que se presenten a formar parte de los colegios electorales, a partir de tener la certeza de que los protocolos que se van a implementar son producto de las recomendaciones de los órganos competentes. Jamil, yo decía en un comentario al inicio del programa que hay muchos cabos sueltos con relación al voto en el exterior. Me sorprende que tú te inscribas con Manifiesto Ciudadano entre los que están pidiendo que se haga la proclama ya, cuando hay tantos cabos sueltos y tantos asteriscos que poner. Entonces, yo no sé si tú estuviste en la presentación que hizo
Gilberto Cruz Erasme, el director del voto en el exterior, a los partidos. Sí estuve. Estuviste, muy bien, mejor así. Él dice que al 17 de mayo faltaba la designación de 3.330 funcionarios de colegios electorales y que en Nueva York, Puerto Rico, Panamá y Venezuela faltaba más del 50%. Entonces yo no sé cuándo cae una proclama, si no se sabe siquiera si vamos a estar habilitados. Y el informe del viernes de la Cancillería, del cual tú debes tener copia, habla que en lugares como Italia, Holanda, Suiza, Curazao, San Martín, Antigua, Trinidad, Tobago, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, aún no se tiene una respuesta, porque tú hablas de protocolos sanitarios, pero va a depender mucho de lo que diga cada país, cada estado, e incluso cada comunidad autónoma. Ya lo de España se sabe. España dijo, vamos a ver cuando se acerque la fecha, pero en todo caso lo van a decidir las comunidades autónomas, lo va a decidir Madrid, lo va a decidir Barcelona. Entonces, si la Junta emite una proclama hoy, se abre el voto dominicano en el exterior con todos esos cabos sueltos, no constituye ni responsabilidad. No, todo lo contrario. Es todo lo contrario y te explico. Y estoy seguro que me van a entender. La proclama simplemente lo que expresa es que se abre un proceso eleccionario y que inician, se establecen los compromisos para que inicien las tareas que dan con el voto, que hacen posible la realización de las elecciones. Ese es el primer paso. Proclamar las elecciones quiere decir, queremos que haya elecciones, estamos habilitando a los órganos responsables de hacer lo necesario, que lo hagan. Inmediatamente la juramentación de las otras, si bien es un paso burocrático, hay probablemente uno que otro que pudieran decir, mira, yo no hago nada hasta que a mí no me juramenten porque yo no voy a trabajar sin tener la certeza de que estoy haciendo lo que me han mandado hacer y de que esto va a ser una realidad. Es como cuando aquel famoso refrán dice, yo no voy a estar trabajando para la iglesia o haciendo esfuerzos inútiles. De hecho, hemos tenido conversación con algunos funcionarios del exterior donde hacen esa exigencia. Eso no es algo que no hemos inventado en el Manifiesto Ciudadano, sino que hemos puesto, en contexto las exigencias de estos funcionarios, no de todos, pero de algunos. Entonces, eso es, y siempre quizás me has escuchado decir que hay que ser coherente. Entonces, hay que comenzar por el principio. Y el principio es hacer la proclama, y una vez estén proclamadas las elecciones, hacer la proclama no significa que va a haber elecciones, sí o no. Significa que se va a hacer todo lo necesario para que haya un proceso electoral. Yo le hacía una analogía en la reunión última que tuvimos en la Junta Central Electoral, al presidente con el pleno de la Junta, el director de elecciones y el director de voto del exterior, conjuntamente con la comisión de acompañamiento. Y en mi participación, que te la puedo enviar, yo les decía que había que hacer un ejercicio analógico como lo habíamos hecho en principio de nuestra comunicación. Y esto se plantea como un juego de béisbol. Y aquí todos sabemos que es un juego de béisbol y somos partidarios de una u otra manera de algún equipo. Y cuando la liga plantea un calendario de juegos, ya abrió el torneo. Y en función de eso, los equipos, los árbitros, los vendedores de taquilla, o sea, todo el que tiene que tomar participación en el torneo, empieza a hacer lo propio. Ahora, eso no quiere decir que en un momento dado, un partido o varios sean suspendidos por condiciones excepcionales como la lluvia. Pero, en el caso de que se suspenda un partido de béisbol por lluvia, te das cuenta de que en el 99% de los casos, aún se haga la suspensión porque amanezca lloviendo, porque esté nublado, porque incluso esté lloviendo 10 minutos antes de que inicie el juego, o que en el propio momento de iniciarse el juego esté lloviznando o lloviendo, los equipos permanecen en el dugout. Igual hay una diferencia. Esos calendarios de béisbol se hacen hasta un año antes y 10 meses antes. Pero ahora estamos hablando del calendario en medio de una situación que estamos viendo, que debe ser tomada en cuenta. No, lo cual eso no modifica. El calendario tiene que ser implementado, tiene que ser expuesto. Porque tenemos aquí elecciones aquí y debe haber elecciones allá. Ahora, las condiciones son lo que lo van a permitir o no, pero que esas condiciones sean determinantes no depende de una decisión de la Junta ni de ninguna autoridad. Sí, adelante. A ver si nos entendemos. De lo que se trata aquí, y corrígeme por favor, es de que la Junta Central Electoral actúe en el proceso de montaje y en el protocolo a diseñar como si fuera permitido.
Sí, llegada la hora de la verdad, dice Italia, mira, es imposible, faltan 5 días. Oye, me llegó el 29 de junio, es imposible celebrarlo. Bueno, no lo celebramos. Pero la idea de ustedes, corrígeme por favor, es que la Junta actúe como si fuera posible, como si Estados Unidos, España, Venezuela y Holanda, y digo, sí, aunque no sea de esa manera, por favor, para que nos entendamos. No, pienso que nos hemos entendido perfectamente, porque justo de eso se trata. Y yo podría, digamos que adelantar, quizás a modo de primicia, que una vez se sostuvo esa última reunión del Pleno con la Comisión de Acompañamiento y cada miembro, cada organización de la Comisión de Acompañamiento hizo su aporte en tanto a la realización de las elecciones del exterior, y la Junta, digamos que expuso todas sus limitaciones. Eso se convirtió en un diálogo productivo, porque no fue como normalmente se hace, que uno llega a escuchar todos los planteamientos o lo que se hizo o lo que se va a hacer, sino que tuvimos un intercambio y eso fue sumamente productivo. Hay que destacar, primero, todas las participaciones fueron excepcionalmente buenas, y lo reconoció así el Pleno de la Junta. Me quiero fundamentar en dos, detenerme en dos. Por favor. La del CONEP, que antes de retirarse, porque tuvo que hacerlo previo a que terminara, antes que terminara la reunión, dijo don Pedro Brache, antes de retirarse, que la posición del CONEP era que debería hacerse todo el esfuerzo para que haya elecciones, y que en pleno el CONEP estaba a favor de las elecciones, que un tanto fue, digamos que, si no un cambio de actitud, un reforzamiento positivo, quizás a un histórico de, bueno, veamos si es posible. Aquí hubo un reforzamiento positivo. Y por otro lado, la participación de Manifiesto Ciudadano fue, digamos que precisa en hacer las advertencias de qué podría pasar en caso de que no haya elecciones, en tanto que si se demuestra que la Junta no hizo todo lo necesario, todo lo que tenía que hacer, esto podría traer consecuencias catastróficas para la Junta, y la Junta no soporta un fracaso más. Yo creo que a eso es que está apostando mucha gente. Yo creo que tanto Manifiesto Ciudadano, CONEP, los partidos deben integrarse a resolver esos déficits que hay. Por ejemplo, cómo completamos los delegados de partido en Nueva York, que están por la mitad, y según me entero, tan difícil allá inscribirse, y malo de mayor. Entonces, hacer ese plancito, de la Junta está bien, como tú dices, que emita su proclama, pero yo creo que se está apostando a ver qué pasa. Yo no sé si la Constitución o hay algo que contemple el voto complementario, porque estas elecciones van a ser muy complementarias por ese paso. Mira, no veo la necesidad de que haya que activar un proceso de complementariedad en este caso. No lo veo. No, ahora no, ya ha dado el hecho. Es que la percepción que hay a nivel de comunicación, ojo con esto, por una, digamos, falta de información efectiva y consolidada. Hay muchos bloques de información aislados. Esto en algunos aspectos parece, digamos, el reflejo de un espejo roto, donde cada espacio tiene una perspectiva o una proyección. Hay que unificar todos estos espacios y que sea una sola perspectiva. Entonces, ustedes han dicho, producto de las informaciones que les sirven, que hay una serie de pasos incompletos, sobre todo en materia de validación de los estados. Y citan Panamá, o sea, fundamentalmente la circunscripción número 3. Pero ¿qué pasa? La 1 y la 2 están prácticamente habilitadas para el voto, en tanto sus autoridades así lo han expresado. La 3, la de mayor grado de dificultad, ahora mismo digamos que es Italia, y ha emitido una comunicación, y probablemente lo que voy a decir también sea una primicia, en conversación con la Embajada de Italia, ha dicho, mira, nosotros en este momento estamos en fase, me parece que 0, fase 1, están en un proceso delicado, por lo que en este momento probablemente no sea posible. Ahora bien, ¿qué ha dicho la Embajada? Nosotros les recomendamos que sigan trabajando, porque esto podría cambiar en cualquier momento, y si no se sigue trabajando, a la hora que haya la apertura, los trabajos no estarán completos, no habrá posibilidad. El como sí. Claro, exactamente. Entonces,
Ojo con esto, lo que le sorprende a la Embajada de Italia es que aún no tienen documentada una solicitud expresa para que pueda otorgarse ese permiso. Pero la carta de la Cancillería el viernes dice todo lo contrario, que están esperando respuesta de la opinión que le solicitaron al gobierno italiano. En relación... Digo, la carta que enviaron a la Junta. Yo estoy hablando de lo que dijo Gilberto Cruz, que tú estabas ahí, y lo que dice la carta de la Cancillería. Yo no sé de eso, Bueno, yo te explico. Hay que reconocer que estos son procesos completamente dinámicos y las cosas cambian en minutos. Entonces, lo que yo te estoy diciendo son conversaciones que se han sostenido con la embajada posterior a la publicación o a la presentación de Gilberto Cruz Erasme. Pero lo que sí llama la atención es que ese paso no se ha dado. No puede haber ninguna embajada que hoy pueda decir, a mí no me lo han solicitado. Amir Chaim, muchísimas gracias. Creo que queda bien claro la necesidad, y por ahí es que prende la cosa, de que la ciudadanía, no solo la prensa, la ciudadanía esté muy claro en qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué no se está haciendo si no se está haciendo todo este proceso. Y en ese sentido, Manifiesto Ciudadano debe comportarse como un veedor de la ciudadanía. Correcto. Y empujar ese proceso, porque es mucho lo que está en juego, porque esto nos ha agarrado con coronavirus, con una campaña electoral y un árbitro en grave crisis de credibilidad, lo que hace aún más delicado todo esto. Ojalá que las informaciones fluyan mejor y que no se dé ese que sí, que no, que la embajada dijo y hay una carta y responde una carta de la embajada de la Cancillería italiana, pero hay información posterior a la carta que dice que no, y todas estas contradicciones. Ojalá que Manifiesto Ciudadano ayude al pueblo dominicano en este proceso, por favor. Y gracias. Pablo, gracias. Si me permites, muy brevemente, dos cositas. Primero, la carta de la Cancillería, nosotros entendemos que debió ser expuesta con los anexos, no con las interpretaciones. Sí, porque hay duda. Tanto ustedes como los partidos dicen que es un plan de Miguel Vargas, ese tipo de cosas. Bueno, incluso están acusando a Cruz Erasme también de que él forma parte de un tinglado. Nosotros no nos atrevemos a decir que nadie forma parte de un tinglado, ni que sea un plan de la Cancillería o de Miguel Vargas. Nosotros simplemente vamos paso a paso y estamos haciendo las peticiones para que la transparencia sea lo que determine. Y finalmente quiero que ustedes sepan, y con eso pedimos su colaboración, Manifiesto Ciudadano, en una rueda de prensa que sostuvimos ayer y en la que estuvo presente CDN, no pudieron hacer preguntas porque hubo un problema de conexión, pero nosotros dijimos al final, y ojalá que esto abra la posibilidad de tener una mejor comunicación, que Manifiesto Ciudadano a partir de ahora estará dando informes semanales en función del cronograma y de cómo viene viendo la relación Junta, unidades del exterior y desempeño en el país. Igual se lo pedimos que lo haga la Junta de manera oficial. Muchísimas gracias a Amir Chaim, el vocero de Manifiesto Ciudadano, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Gracias, Chaim.